Bueno, como sabéis, hemos tenido que hacer un reajuste esta mañana en el programa y yo le he cedido mi turno a Agustín para que pudiera estar mañana aquí con nosotros, entonces hemos hecho este reajuste. Encaja más o menos bien si tenemos en cuenta que, bueno, pues Tarteso, pues como no sabemos si existe, si no existe, vamos a intentar alumbrar un poco más al respecto, ¿no? Pero sí quiero empezar diciendo que el hecho de que aparezca Tarteso en el área de prehistoria no quiere decir que hayamos desevolucionado, ¿no? No es que consideremos Tarteso otra vez una cultura de la prehistoria peninsular que fue, bueno, lo que surgió en su origen. Yo en el momento de estructura de esta imagen, claro, los paisajes de Tarteso o Tartesos como paisaje cultural, lo cierto es que es bastante complicado de hilar si tenemos en cuenta de que ni siquiera tenemos todavía claro qué definir como Tartesos, ¿no? O qué englobamos dentro de Tartesos. Ni siquiera hay una definición en la que, digamos, trabajemos de forma conjunta todos los investigadores que nos dedicamos al estudio de Tartesos. Entonces, hablar de un paisaje de Tartesos sería correcto o no sería correcto, teniendo en cuenta que sigue existiendo este debate en torno a la extensión cronológica y territorial que tiene Tarteso. Entonces, bueno, he intentado hilar un eje cronológico de cómo ha evolucionado este término de Tarteso, en qué momento nos encontramos en la arqueología protohistórica peninsular y, bueno, pues algunas ideas de a dónde podemos ir a partir de los últimos trabajos. Bien, bueno, Tarteso es quizá, por ello, uno de las culturas, de las sociedades que vamos a ver a lo largo de este seminario que más paisajes tiene, o que tiene un paisaje quizá más cambiante, ¿no? Su paisaje empezó con las fuentes antiguas, ¿no? El lugar donde por primera vez aparece Tarteso reflejado y el primer elemento, las primeras notas que se empezaron a utilizar para intentar definir qué era realmente Tarteso. El problema que tienen las fuentes clásicas para emplearlas, ¿no? En este caso, para entender realmente qué es Tarteso o qué nos transmiten con este término, es que son fuentes exógenas, es decir, no tenemos fuentes tartésicas propiamente dichas que hablen de Tarteso, son fragmentarias, aisladas y casuales y cronológicamente muy dispersas. Entonces, ¿hasta qué punto las fuentes clásicas, lógicamente, son una herramienta que el historiador debe utilizar para la construcción histórica de este concepto, pero no la única, ¿no? Y en este caso, y bueno, pues yo como arqueóloga que soy, lo tengo que reivindicar, la arqueología ha venido un poco en ese sentido a nuestro rescate. Y la verdad es que en los últimos años la literatura en torno a Tarteso no ha dejado de crecer. De hecho, esta mañana que hablábamos y decía Enrique, esto va un poco por modas, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que Tarteso quizá ahora esté un poco de moda, ¿no? Haya vuelto un poco al debate histórico y arqueológico, ¿no? De qué es Tarteso. Y en cierto modo, bueno, pues viene un poco derivado de las últimas investigaciones y de los últimos trabajos que venimos desarrollando en el suroeste de la península ibérica en la última década. En este recorrido historiográfico sobre la construcción de Tarteso, pues lógicamente tenemos que empezar con ese Tarteso filológico, que como hablamos surge de esas fuentes, que es el primer contacto que se tiene con Tartesos, por así decirlo, el surgimiento de la arqueología tartésica, a partir del hallazgo del tesoro del Carambolo, que supondrá el hito principal para poder empezar a hablar de Tartesos como un concepto cultural, en este caso sí, todavía prehistórico, que hundía sus raíces, ¿no? Como la primera civilización de Occidente que hunde sus raíces en la prehistoria peninsular y que viene un poco derivado del momento histórico que se vive justo en el punto en el que se construye esta idea, y Tarteso ya como cultura a partir sobre todo de principios de los 2000, y bueno, pues digamos que esta es la línea en la que actualmente trabajamos, con algunos matices que ahora veremos. Por supuesto, es imposible hablar de Tarteso sin nombrar a Schulten, nos parezca más menos apropiado. Bueno, es una figura referente en este caso y de obligada lectura, ¿no? El Tartesos de Schulten, cuyo peso historiográfico todavía está encima de todos aquellos que nos dedicamos a la protohistoria peninsular, porque aunque Schulten, digamos que, bueno, pues utilizó las fuentes un poco para que sus teorías o sus ideas, ¿no? Para que su Troya se hiciera un poco realidad, al final también, bueno, pues nos trajo de nuevo Tarteso al debate y un poco encendió la mecha de este debate, ¿no? Por supuesto, de la mano de Jorge Bonsor, su compañero y aliado en este caso para poder hacer arqueología de Tartesos, porque si no a Schulten le habría costado mucho trabajo llevar a cabo esta tarea. Pero en el momento en el que Schulten está escribiendo este Tarteso ya existían elementos que se pueden relacionar con esa arqueología tartésica, como es, por ejemplo, el hallazgo del tesoro de la Liseda, que en aquel momento quedó aislado
porque Tarteso era un concepto que solamente podía remitirse al área costera y seguían existiendo muchas dudas en torno a qué identificar exactamente con Tarteso y, por lo tanto, bueno, pues este tesoro, al igual que muchas otras piezas, como se ve en el mapa, ¿no?, que un gran número de piezas que se vincularon con Tarteso aparecieron en esta región de Extremadura, bueno, pues quedaron en ese punto aislada y ahora veremos por qué. Como os comentaba, el tesoro del Carambolo, digamos que es uno de los principales hitos que marcan el hallazgo de la arqueología tartésica. En 1958 aparece este tesoro y Carriazo, que es el catedrático en este caso, de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, encuentra el tesoro y dice, bueno, por fin tenemos aquí Tarteso, la cultura material que podemos identificar, en este caso, con Tarteso. En ese momento empiezan las excavaciones en el yacimiento del Carambolo y a partir de ahí se van a suceder una serie de enclaves que ahora vamos a conocer. Pero una de las primeras preguntas que a mí se me planteaban a la hora de organizar esta presentación es, vale, tenemos el tesoro del Carambolo que aparece en la región de Sevilla, ¿qué hacemos con todo ese material del interior que habíamos visto, ¿no? Bueno, pues ese material del interior lo que va a quedar es englobado dentro del concepto de orientalizante, que es un término que tomamos prestado, en este caso, de la historia del arte, pero que realmente surgió en la zona de Grecia y de Etruria para definir ese arte que tenía un regusto oriental, pero que no puede trasladarse al concepto cultural. O sea, no podemos usar el orientalizante como si estuviéramos hablando de la romanización, que en realidad es el término o la manera o el significado con el que sí se ha estado empleando para definir la cultura material, en este caso, en el suroeste de la península ibérica, concretamente de Tarteso. O sea, hablando de manera más simple, usamos el orientalizante por el miedo a emplear el concepto de Tarteso en determinadas regiones que se salen de esa tónica, no de ese área costera que las fuentes clásicas estaban marcando que era realmente Tarteso. Sin embargo, si nosotros nos detenemos y miramos la arqueología, si nosotros miramos al Valle del Guadiana y miramos al Valle del Guadalquivir, realmente la cultura material que nosotros estamos viendo, vamos a olvidarnos del concepto de Tarteso. Olvidaros que estamos hablando de Tarteso y de repente veis esta imagen. Realmente no existe una diferencia cultural en este registro material. Simplemente, bueno, hemos trabajado en construir, ¿no?, esa idea en torno a estos dos conceptos. Y en buena medida, bueno, pues las excavaciones del Carambolo, digamos que son las que dieron el pistoletazo de salida a esta construcción de Tartesos y, bueno, pues es el yacimiento, por así decirlo, durante mucho tiempo ha sido uno de los principales yacimientos tartésicos. El hallazgo del Carambolo y el punto de partida de esta arqueología de Tarteso, de por fin tenemos aquí Tarteso en la presencia de la cerámica tipo Carambolo como ítem, ¿no?, como fósil guía para documentar esa cultura material, dio el inicio de una serie de excavaciones arqueológicas, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, que tenían como finalidad encontrar un paralelo en esa secuencia arqueológica, en esa secuencia estratigráfica que permitiera reconstruir esa historia de Tarteso. Y así le siguieron, bueno, pues una serie de excavaciones arqueológicas, entre ellas pues Caura, Coria del Río, que desgraciadamente solo se conoce una parte de este santuario porque es fruto de una excavación de urgencia, no es una excavación en extensión como pasó con el Carambolo, la propia Montemolín, ¿no?, donde también se pudo documentar esa superposición de ejemplos de cabañas circulares sobre los que se estructuran construcciones rectangulares, que imagino que, Elena, mañana con el impacto del paisaje fenicio, bueno, pues podremos hablar al respecto, ¿no?, cómo esto también se asimila por parte de la población local en el suroeste de la península ibérica, la Casa Marqués de Saltillo en Carmona, ¿no?, con estos pisos que son, bueno, pues unas obras de arte, ¿no?, unas piezas de gran calidad, las necrópolis de los Alcores en general, ¿no?, cuya documentación y excavación, excelente documentación para el momento en el que se encontraba, se la debemos a Jorge Bonsor, que fue el que inició su excavación y su documentación. El Cerro Macareno, que es uno de los hitos de la arqueología protohistórica excavados en el siglo pasado, bueno, iniciadas las excavaciones, ahora se ha retomado por parte de la Universidad de Sevilla. Como veis en esa imagen, ya prácticamente no queda nada de los cabezos de lo que fue Cerro Macareno el origen, porque desgraciadamente aquí luchamos un poco, ¿no?, con la actualidad, en este caso con la agricultura y con el arrasamiento de muchos de estos yacimientos arqueológicos fruto de la acción antrópica ya contemporánea.
La propia Huelva, que en infinidad de artículos y de trabajos habréis leído que se ha identificado en muchas ocasiones con la ciudad de Tartesos, ¿no? Que fue la gran obsesión de Adolf Sunten, localizar Tartesos como ciudad, ¿no? Esa ciudad opulenta, llena de oro y de plata que las fuentes nos narraban. Y Huelva, además, una ciudad, o en este caso un gran yacimiento arqueológico. La imagen que veis arriba es del puerto que acaba de aparecer hace relativamente poco bajo el edificio de Hacienda que se está excavando, es decir, que el volumen de documentación arqueológica en torno a su fase protohistórica es muy, muy amplio. Por supuesto, la necrópolis de La Joya, que también ha sido ahora ha girado en torno a ella una polémica por la construcción de unos grandes rascacielos que iban a soterrar en parte esa necrópolis. Eso ya no va a ocurrir, no se va a construir y, bueno, pues por suerte la necrópolis permanecerá intacta en su lugar. Tejada la Vieja, el único poblado que tiene niveles de cronología tartésica a día de hoy excavado en extensión, que de nuevo se ha vuelto a retomar por parte de la Universidad de Huelva las excavaciones y que a día de hoy, además, es visitable, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones que me gustaría tratar a lo largo de mi exposición, la posibilidad de crear ese paisaje arqueológico en torno a Tartesos, si existe esa posibilidad realmente. Bien, todos los yacimientos que acabamos de ver corresponderían a lo que tradicionalmente se ha definido como el núcleo de Tartesos, que es el área geográfica que se restringe a las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Digamos que ese es el momento, es el territorio, perdón, en el que se conforma este núcleo de Tartesos, que es el resultado de la unión entre la población fenicia que llega a la península ibérica a finales del siglo IX y la población local. El primer punto de surgimiento a partir de esta hibridación, de esta unión, es este núcleo de Tartesos. Sin embargo, las investigaciones y todo el material arqueológico que os mostré anteriormente, lo que nos marcan es que a partir de un momento, en este caso concreto, a partir del siglo VI a.C., momento en el que se produce la conocida como crisis de Tartesos, la población que vive en su núcleo abandona, o sea, este territorio se desconfigura, el sistema de poblamiento que tiene, y comienza a ocupar las tierras de lo que tradicionalmente se ha conocido como su periferia geográfica, que es donde se enmarca territorios como el Valle Medio del Guadiana, que es donde nuestro grupo de investigación desarrolla su trabajo. De nuevo, tenemos que volver a esa diapositiva en la que veíamos esos primeros materiales orientalizantes, ¿no? Que quedaron bajo el concepto de orientalizantes, toda esta colección de jarros y braseros de bronce que Blanco Frigeiro y García Bellido estudiaron en los años 50 del siglo XX, a los que ahora podemos sumar el tesoro de la Liseda, que también fue estudiado cuando apareció en los años 20 como un tesoro con influencia oriental, hasta ahí. El hallazgo de la Aquilis de Medellín en 1969 y el inicio de las excavaciones en la necrópolis y, por supuesto, la aparición del santuario de Canchorroano, en el que ahora también nos detendremos. La necrópolis del Pozo, que es el nombre que tiene esta necrópolis, comúnmente se la denomina como necrópolis de Medellín. Estamos intentando devolverle su nombre original como necrópolis del Pozo porque en Medellín hay más necrópolis de esta cronología, ¿no? Entonces, lo correcto es denominarla como necrópolis del Pozo. El profesor Almagro Gorbea comenzó las excavaciones en los años 70, se han llevado a cabo un gran número de intervenciones, no se ha terminado de excavar. Nosotros durante la pandemia hicimos un sistema de información geográfica en la que georreferenciamos todos estos enterramientos porque, bueno, fue una labor que en los años 80 no se llevó a cabo porque la tecnología disponible no lo permitía, ¿no? Pero que ahora sí nos permite, bueno, pues reorganizar y reorientar un poco el estudio de la necrópolis, quizá, ojalá algún día, con vistas a hacer algún tipo de intervención que nos permita comprender algunos de los aspectos que quedaron pendientes de analizar, bueno, pues en esas excavaciones de los años 70 y 80. Igual pasa con Canchorroano, ¿no? El santuario de Canchorroano, hoy en día además visitable, si no lo conocen, yo como buena embajadora de mi tierra les animo a que lo visiten. Es un yacimiento que además, a diferencia de muchos de los que estamos viendo hoy aquí y de lo que ocurre en el Valle Medio del Guadiana, todavía sigue contextualizado en su paisaje, que es una cosa muy extraña porque habitualmente hemos roto completamente, no hemos destruido, bueno, pues por la propia agricultura, por las necesidades económicas, sociales que tenga cada territorio, hemos transformado esos paisajes y, sin embargo, Canchorroano sigue inmerso en ese paisaje de encinas que te permite, bueno, pues digamos, sumergirte un poco más en la protohistoria peninsular. Canchorroano es un gran edificio construido en tierra, tiene 3 fases constructivas que respetan un eje central común, que es esta habitación, la H7, que es el Sancta Sanctorum del yacimiento, que lo único que va cambiando es el tipo de altar
que se construye en el edificio. Quería traer los altares a colación por una cosa muy significativa, y es que las formas de piel de toro, que comúnmente se conocen y se vinculan con el mundo tartésico, a pesar de que es un elemento que está muy enraizado a la religión y a la cultura tartésica, la primera piel de toro apareció en Canchorroano, mucho antes de que se conociesen las que posteriormente aparecerían ya en el Carambolo, etcétera. Es decir, que Tarteso siempre ha tirado o siempre ha tenido en el Valle del Guadiana un gran reflejo arqueológico para comprenderlo, y sin embargo hemos tardado mucho tiempo en darle, digamos, el protagonismo o el papel que realmente tiene dentro de esta arqueología. Si quieren, luego cuando terminemos de hablar de la conferencia, no lo llamamos Tarteso, eso ya es otro tema de conversación, ¿no? Otra discusión. Pero si se fijan en la cultura material que vamos viendo a lo largo de la presentación, se darán cuenta de que realmente estamos todo el rato hablando de la misma gente, solo que en territorios o en regiones completamente diferentes. Y esta diapositiva vuelve a ser un buen ejemplo de ello, ¿no? Desde la técnica utilizada en la orfebrería, los timaterios, los jarros, los marfiles que están llegando a ambos territorios, los bocados. Seguramente, si no conocieran el material, algunos es que son piezas muy conocidas, ¿no? Porque el bronce carriazo quizá, pero si yo les quitara de debajo el nombre del yacimiento, a lo mejor muchos de ellos no sabrían si proceden del Guadalquivir o del Guadiana. Entonces damos ese salto al Valle Medio del Guadiana, donde bueno, pues, el Instituto de Arqueología y la Universidad de Extremadura lleva muchos años trabajando en torno al estudio del territorio y del poblamiento, donde nosotros tenemos concretamente un proyecto de investigación enfocado al estudio de esta arquitectura de tierra, donde se inscribe Canchorroano, el yacimiento de Cerro Borreguero, que no lo vamos a ver aquí, pero donde también se incluye La Mata, que es un yacimiento que ya se excavó, que excavó la Universidad de Extremadura. Se terminó a principios de los 2000, si no recuerdo mal. También un edificio construido en tierra, en este caso con más vinculación o funcionalidad económica que religiosa, ¿no? Como le pasa en este caso a Canchorroano. Y el yacimiento de Casas del Turuñuelo, que es el enclave en el que nosotros estamos trabajando actualmente. Solo he traído unas pinceladas porque el objetivo de la intervención no era hablar de Casas del Turuñuelo, aunque lógicamente es un enclave que en cierto modo le ha devuelto ese protagonismo o ha devuelto en cierto modo a Tarteso a ese debate historiográfico en torno a la extensión geográfica y a la cronología que realmente tiene esta cultura o esta sociedad. Esta es la planimetría ya actualizada, es decir, esto es lo que conocemos hasta la fecha del yacimiento, incluyendo las estancias aquí, que hemos excavado en este año 2024. Si conocen un poco el yacimiento, bueno, pues está dividido en dos plantas. Conocemos una parte de la planta superior, ¿no? Varias estancias de la parte superior y varias estancias de la parte inferior, a las que ahora se suma las estancias perimetrales que, bueno, por el material arqueológico que estamos viendo ahora en el estudio del laboratorio, pues, y por las evidencias que fuimos recogiendo en campo, parece que se encuentran completamente relacionadas con las áreas de producción que estarían vinculadas a este edificio de Casas del Turuñuelo. Por lo tanto, tendríamos un edificio principal que, al menos en la parte este, ya sabemos que está completamente, bueno, que tienen en el frente varias estancias que están destinadas a la actividad productiva del enclave. Eso ya nos da algunas pautas para comenzar a comprender funcionalmente el yacimiento de Casas del Turuñuelo, que durante muchísimo tiempo y en reiteradas ocasiones se lo ha vinculado con un espacio religioso. Y nosotros en ningún momento hemos definido Casas del Turuñuelo como tal, y de hecho la presencia de estas áreas de producción está marcando un uso mucho más político y económico del enclave que quizás religioso. Por traer dos elementos que quizás sean los más significativos del propio yacimiento y por los que voy a pasar muy rápido porque con el problema técnico vamos con un poco de retraso en la tarde, bueno, pues el patio, que es uno de los espacios de mayores dimensiones y que tiene dos elementos significativos dentro de su estructura. Por una parte, la escalera, ¿no? Con ese mortero de cal, ¿no? La fabricación de un mortero de manera antrópica más antiguo que conocemos hasta ahora en la península ibérica, y este masivo sacrificio de animales que nuestro compañero Rafa también conoce bien porque nos ayudó a estudiar estos 42 caballos que han aparecido sacrificados en Casas del Turuñuelo junto a 9 vacas, 4 cerdos y un perro, que fueron sacrificados en diferentes, al menos en 3 momentos distintos.
Aquí tienen una reconstrucción que es uno de los elementos en los que intentamos trabajar siempre en paralelo con la excavación de los espacios, ¿no? Para de esa manera contribuir en la comprensión de la funcionalidad y de la estructura del espacio y en la propia difusión. Y otro de los elementos, bueno, pues es la estancia de las gradas, este espacio justamente en la primera estancia que uno se encuentra cuando accede al edificio de Casas del Turuñuelo por su puerta original, y que bueno, pues se ha dado a conocer por la aparición de estos 5 rostros que también han cambiado en cierto modo la perspectiva de la lectura propia, ¿no? del significado de Tartessos, y que bueno, pues actualmente están en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que nos los tienen adoptados y bueno, pues tenían que acompañarnos hoy también en esta presentación. Para ir terminando, me surgían estas ideas, ¿no? ¿Podría ser Tartessos un paisaje cultural? Y quizá antes de responder a esta pregunta habría que responder a otra pregunta más importante. ¿Existe Tartessos? O sea, ¿realmente Tartessos existe? Bueno, Tartessos existe. O sea, existe una cultura del suroeste de la península ibérica, que es lo que acabamos de ver, que se desarrolla entre el siglo IX y el siglo V a.C., que comparte una serie de elementos, porque bueno, no nos hemos detenido en que se entierran siguiendo un mismo ritual, en que tienen una arquitectura muy similar, son muchos elementos lo que los unen, ¿no? Pero Tartessos es el concepto más adecuado quizá para entendernos. Ahora mismo es el único concepto que tenemos, es el concepto que nos han legado las fuentes clásicas y es el concepto que los historiadores hemos adoptado para identificar a esta cultura. Aquí solo hay una solución y ya lo he repetido muchas veces en el último tiempo, y es que la epigrafía viniera un poco a solucionarnos este problema, ¿no? Porque lo que sí está claro es que el Tarteso de Huelva, de Cádiz, de Sevilla, de Badajoz tiene matices, no es el mismo Tartesos todo el tiempo, y por lo tanto ese matiz seguramente hizo diferenciar grupos culturales. Ahora ya podemos discutir sobre los sistemas políticos en los que se estructuraba, si eran reyes, si eran príncipes, si era un sistema clientelar. Pero bueno, el debate en torno a Tartessos realmente está en torno a eso, en torno al concepto más que en torno al elemento arqueológico, por así decirlo. Y como propuesta patrimonial, dado que bueno, pues era uno de los temas y muchos colegas tienen la oportunidad, ¿no? Han conseguido vehicular ese proceso, ¿no? de cómo gestionar bueno, pues un paisaje cultural y convertirlo en una estructura, en un paisaje, en este sentido, patrimonial. Nosotros sí venimos trabajando desde hace tiempo en la construcción de una ruta de Tartessos. Pero esta ruta de Tartessos tiene algunos problemas. ¿Algunos habéis preguntado alguna vez cuántos yacimientos tartésicos del Valle del Guadalquivir y Huelva son visitables? Pues realmente ninguno, prácticamente. Porque Huelva, que es el yacimiento, Huelva ciudad, que es la ciudad que más yacimientos tartésicos tiene, no tiene ni un solo yacimiento musealizado. El único que se puede visitar y que sí tiene una estructura organizada, bueno, tiene una asociación que se dedica además a la difusión de ese patrimonio, es Tejada la Vieja, que además tiene sus visitas varios días a la semana, tiene visitas al yacimiento, tienen esta feria de Tartessos que han creado, Descifrando Tartessos, que son una jornada que se celebran la próxima semana y que bueno, pues ya están en su segunda edición, es decir, ya han comenzado a estructurar, ¿no? esta difusión del patrimonio. Pero luego tenemos casos como el Carambolo, que es el gran yacimiento tartésico del Valle del Guadalquivir, que se soterró debajo de una losa de hormigón y que a día de hoy, bueno, pues es verdad que el Ayuntamiento de Camas en los últimos tiempos, de hecho las noticias que traigo aquí casi todas son de 2024, está luchando por intentar poner en valor ese patrimonio. Incluso la Junta, bueno, pues ha llegado a un acuerdo con la familia que les ha cedido el terreno durante 100 años para ver si incluso se pudieran retomar las excavaciones en el enclave. Ojalá eso ocurra algún día, porque bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a la protohistoria peninsular, pues sería una gran noticia. Nosotros trabajamos en este sentido en la estructuración de una ruta de Tartessos que sí permita articular los yacimientos del Guadiana, porque a diferencia del Guadalquivir, nosotros tenemos una ventaja, y es que la mayor parte de nuestros yacimientos están en el medio rural, y eso ha permitido que su estado de conservación sea excepcional, que es lo que le pasa a Casas del Turuñuelo. Son yacimientos que al final de su vida se han ocultado, además de manera intencionada, y al ocultarse se han sellado en el tiempo y durante 2.500 años han permanecido en muy buen estado de conservación, de tal manera que eso nos permite, bueno, pues jugar, ¿no? con la construcción de esta ruta que permita articular a nivel, en este caso ya patrimonial y turístico, pues la visita a todos estos enclaves. Canchorroano y La Mata, por ejemplo, ya son visitables a día de hoy. Además cuentan con, bueno, pues su cubierta. Canchorroano además está en mitad del campo, así de claro, 24/7 abierto, podéis ir a la hora del día que queráis, siempre está allí, es decir, que ni siquiera
tienes que estar sometido a un horario de visitas. La Mata sí tiene un horario, pero bueno, es también perfectamente visitable. En Casas del Turuñuelo trabajamos ante varios modelos de cubrición y protección del yacimiento, pero lógicamente son yacimientos que necesitan de esa protección porque son yacimientos que, si tienen algo en común, el elemento que mayormente les une es la arquitectura, y en este caso la arquitectura de tierra y el problema de conservación que eso conlleva. Los yacimientos de tartésicos, bueno, casi todos los yacimientos protohistóricos construidos del suroeste de la península ibérica están construidos en adobe, en tierra, y por lo tanto, bueno, pues el agua y el viento es nuestro gran enemigo y la conservación nuestra principal preocupación en este caso. Cancho Roano, además, cuenta con su centro de interpretación, que esto me lleva a hacernos otra pregunta: si realmente son necesarios los centros de interpretación, es decir, cada yacimiento tiene que tener un centro de interpretación, o podemos también repensar esta idea de cómo difundir el patrimonio. Nosotros, en este sentido, es verdad que el Ayuntamiento de Guareña, que siempre ha apoyado esta iniciativa desde el minuto uno y nos acompaña en el camino, rápidamente, al poco tiempo, bueno, hace muy poco tiempo, adquirió una casa en Guareña, ha construido un centro de interpretación de la cultura tartésica, que nosotros, en este caso, nos hemos apropiado no para hacer un centro de interpretación al uso, sino para crear un laboratorio abierto del propio yacimiento, de tal manera que, bueno, pues varios días a la semana las compañeras trabajan allí normalmente entre semana. Aquí tenemos, por ejemplo, a Saba, que es la directora del laboratorio y que se detendrá un poco más que yo en este proceso. Pero bueno, nos permite trabajar en un espacio acondicionado y con los medios necesarios, y que el pueblo al mismo tiempo visite el laboratorio y conozca de primera mano qué trabajos se hacen en un laboratorio de arqueología, y de paso, bueno, pues ven las piezas que estamos en ese momento estudiando, y bueno, pues tienen ese primer acercamiento al material arqueológico que sale de un yacimiento. Entonces, bueno, a nosotros Casas del Turuñuelo en ese sentido nos sirve para también como ejercicio, como modelo de aprendizaje para, bueno, pues desde el inicio de una excavación arqueológica, cómo se vive todo este proceso de construcción patrimonial. Y sin más, pues muchísimas gracias.